Bienvenidos al adelanto del episodio 96 de Kuma, la otra esposa. Sail se aferraba a cada fragmento de fuerza que aún poseía, negándose a sucumbir ante lo que estaban a punto de hacerle. Sus movimientos eran torpes, desesperados, impulsados por el pánico. Intentaba liberarse de las manos que la mantenían sujeta, pero cuanto más forcejeaba, más la retenían. El ambiente era asfixiante. La claridad de las luces lastimaba sus ojos y el olor penetrante del desinfectante le revolvía el estómago. Las voces que resonaban a su alrededor se confundían en un murmullo confuso, difícil de entender. Todo se volvía difuso, como si el mundo se cerrara sobre ella sin dejarle salida. Sus súplicas eran inútiles. Nadie mostraba compasión, cada uno actuaba con frialdad, como máquinas sin alma. Una de las mujeres con bata le inmovilizaba los brazos mientras otra preparaba un líquido dentro de una jeringa. Sail observaba aterrada sin comprender lo que iba a sucederle. Sintió la aguja penetrar su piel y un calor agudo le recorrió todo el cuerpo. Trató de mantenerse consciente, pero el adormecimiento avanzaba con rapidez, enturbiando su vista y su respiración. Le habían asegurado que era un simple sedante, aunque en su interior comprendía que querían impedirle resistirse. En el pasillo, Emir caminaba de un lado a otro, dominado por la inquietud. Miraba constantemente la puerta con los brazos cruzados y el ceño tenso. Fingía serenidad, pero su nerviosismo lo traicionaba en cada gesto. No sabía si debía sentirse culpable o aliviado. Una parte de él temía las consecuencias de sus actos, consciente de que estaba jugando con fuego. Otra, más ambiciosa, lo empujaba a pensar que el riesgo valía la pena por lo que creía merecer. Aún así, algo en su interior no lo dejaba en paz. Dentro de la sala, el cuerpo de Sail comenzaba a rendirse al efecto del medicamento. Respiraba con dificultad, luchando por no ceder al sueño. Las figuras que la rodeaban continuaban su labor sin emoción. Uno de ellos sugirió aplicar una segunda dosis para asegurarse de que no despertara. La angustia de Sail aumentó, intentó hablar, pero solo logró mover los labios. Con voz débil suplicó que no la lastimaran, que no tocaran lo que llevaba dentro, que era su vida y nadie tenía derecho a quitárselo. Murmuró que nadie conocía su verdad, ni siquiera el padre de su hijo. Sus palabras se desvanecieron junto con sus fuerzas hasta quedar inmóvil. Los presentes la observaron sin decir nada, esperando que su cuerpo dejara de reaccionar. Para ellos no era más que un trabajo cumplido, una tarea más por la que serían pagados. Fuera, Emir seguía impaciente, revisando su reloj una y otra vez. Intentaba convencerse de que todo marchaba según lo planeado, aunque el temor de que algo saliera mal lo atormentaba. Cada sonido detrás de la puerta lo mantenía alerta, el tiempo se le hacía eterno. Fingía calma, pero el sudor en su frente lo delataba. En su mente se mezclaban pensamientos opuestos, quería que todo terminara pronto, pero al mismo tiempo prefería no pensar en lo que ocurría dentro. Sabía bien lo que estaban haciendo, aunque intentaba no sentir remordimiento. Perdido en sus pensamientos, no notó los pasos que se acercaban hasta que una voz firme lo sobresaltó. Al girar, se encontró con Karam, cuyo rostro reflejaba una ira incontenible. Antes de que pudiera reaccionar, Karam lo tomó del cuello y lo empujó contra la pared. Con tono severo, le exigió decir dónde estaba Sail. Emir, jadeante, aseguraba entrecortadamente que no sabía nada. Karam lo sujetaba con más fuerza, amenazando con hacerlo pagar si mentía. Aterrorizado, Emir terminó confesando que todo había sido planeado por Kudret.
Karam lo soltó de inmediato, no porque creyera del todo en su versión, sino porque no podía perder tiempo. Le preguntó dónde estaba Seil, y Emir, tembloroso, señaló la casa frente a ellos. Karam cruzó la calle con pasos largos y golpeó la puerta con furia. Los golpes resonaron por todo el lugar. Al abrir, irrumpió con fuerza, arrojando a un hombre al suelo. Llamaba a Seil con desesperación, su voz rebotando por los pasillos. Mientras tanto, Emir aprovechó el caos para huir con el rostro desencajado por el miedo. Karam llegó a una sala iluminada por una luz blanca. El olor a químicos lo golpeó. En medio de la habitación, Seil yacía inmóvil sobre una camilla, atada de las muñecas. Al verla, Karam sintió que el alma se le helaba, pero no dudó, corrió hacia ella y comenzó a liberarla. Sus manos temblaban, su respiración era agitada. La piel de Seil estaba fría y sus ojos apenas se abrían. Karam la sostuvo con cuidado, murmurando que ya estaba a salvo. Ella lo escuchaba entre murmullos, reconociendo su voz sin poder responder. En otro lugar, Kudret gritaba fuera de sí. Recriminaba a Ilias por haber desobedecido sus órdenes. Él, nervioso, intentaba justificarse diciendo que solo mencionó a Karam dónde podría estar Seil, porque había oído rumores sobre Sema y Emir y pensó que ayudaría. Kudret lo observaba con frialdad, tratando de discernir si mentía. Aunque empezaba a creerle, la rabia no se le pasaba. Le advirtió que no comprendía las consecuencias de su imprudencia. Ilias insistía en que Seil no estaba donde creían que había sido llevada a otro sitio. Esa afirmación dejó a Kudret paralizada, recapitulando cada detalle del plan. De pronto, sintió miedo. Sospechaba que Sema había actuado por cuenta propia. Por primera vez, la mujer fría y calculadora mostraba incertidumbre, consciente de que todo podía derrumbarse. Sema, mientras tanto, caminaba inquieta por su habitación, incapaz de mantenerse quieta. Repetía en voz baja que Karam era suyo, que nadie lo apartaría de ella. Miraba su reflejo en el espejo con una sonrisa satisfecha, convencida de que todo había salido como quería. Creía que Seil ya había sido eliminada y que el problema estaba resuelto. Esa ilusión la llenaba de calma. Se dejó caer sobre la cama creyéndose triunfadora. Para ella, esa casa debía pertenecer a una sola mujer, a ella misma. Mientras festejaba su victoria, ignoraba que afuera todo se desmoronaba. En otra parte, Kudret caminaba pensativa, repasando los últimos sucesos. Desconfiaba de Sema, intuía que había tomado decisiones sin su aprobación. Cuando Sema entró en la sala con aparente tranquilidad, Kudret la observó con atención. Le preguntó directamente qué estaba ocurriendo. Sema respondió con ligereza, asegurando que todo estaba en orden, pero su mirada evitaba el contacto. Kudret percibió la falsedad y le advirtió que no toleraría engaños. Sema, fingiendo serenidad, insistió en su inocencia, aunque su rostro la traicionaba. Kudret comprendió que mentía. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, y cuando eso ocurriera, ninguna excusa podría salvarla del desastre que había provocado. En otro escenario, Karam y Seil se encontraban en un parque silencioso, bajo los árboles que extendían su sombra sobre el césped húmedo. El viento movía las hojas con suavidad, pero entre ellos flotaba una tensión contenida, la calma previa a una tormenta inevitable. D'acord. Voici le texte entierement reécrit en espagnol, sans indicateurs de temps, avec ponctuation ajoute et la majorité de mots remplacés par de sinónimes, le tout en un seul bloc fluid. Había ocurrido demasiado en tan poco tiempo.
Nadie sabía realmente cómo iniciar la conversación. Seilam, con el rostro aún pálido, rompió el silencio con una voz entre agotada y emocionada. Le confesó que no hallaba manera de expresar su agradecimiento, que no encontraba palabras para demostrar lo que sentía por haber llegado justo en el momento crucial. Aseguró que, si él no hubiese aparecido, el desenlace habría sido otro, quizás irreparable. Mientras hablaba, sus manos temblaban. Recordaba lo cerca que había estado de perderlo todo, su vida, su hijo, su esperanza. Karam, sentado frente a ella, trataba de mantener la serenidad. Le pidió que dejara de castigarse, que se concentrara en lo importante. Ambos estaban a salvo, y el bebé seguía respirando. Insistía en que nada más tenía valor en aquel instante. Sin embargo, mientras intentaba calmarla, una frase escuchada días atrás le rondaba la mente. Aisé le había asegurado con absoluta firmeza que Seilam jamás habría querido poner fin a su embarazo, que desde el momento en que supo la noticia había estado llena de ilusión. Esa certeza lo desconcertaba, pues nada encajaba con lo que había ocurrido. Ella, con los ojos empañados, dijo entre sollozos que no entendía por qué alguien desearía dañar a su hijo, por qué alguien había intentado arrebatárselo. El dolor se percibía en cada palabra. Karam se inclinó hacia ella, hablándole con suavidad, pidiéndole que no se dejara dominar por el miedo, que lo peor ya había pasado. Le prometió que los responsables pagarían caro por lo que habían hecho y que no permitiría que algo similar volviera a repetirse. Le pidió confianza, que respirara y dejara atrás el peso de esos recuerdos. Aún así, en la mirada de Seilam había algo que lo inquietaba, una duda, un silencio que decía más que cualquier confesión. Karam la observó con atención y le preguntó por qué nunca le había contado que estaba esperando un hijo, por qué había guardado ese secreto, si alguien la había forzado, si había estado bajo amenaza, si existía algo que él aún ignoraba. Mencionó a Emir, intentando comprender la conexión entre ambos. Ella bajó la mirada, respiró profundamente y empezó a hablar con la voz quebrada. Reveló que todo lo ocurrido había sido una farsa, una manipulación diseñada por otros. Admitió que había sido engañada desde el principio, que la convencieron de que si no obedecía podrían dañar a él o al bebé. Aceptó aquel juego sin sospechar que era una trampa. Poco a poco fue contando los detalles, cómo la presionaron, cómo la confundieron, cómo terminó prisionera en una situación que jamás deseó. Karam la escuchaba sin interrumpirla, comprendiendo finalmente que ella también había sido víctima de una conspiración mucho más grande de lo que imaginaba. En otro lugar de la ciudad, Sema caminaba por su habitación con nerviosismo. Sus pasos eran rápidos y desordenados, sus manos entrelazadas y la mirada perdida. No sabía si sentirse aliviada o preocupada, si todo había salido según lo planeado o si algo se había torcido. La incertidumbre le devoraba el pensamiento. De pronto, la puerta se abrió y Emir apareció con semblante serio. Ella se abalanzó sobre él deseando una confirmación. Quería saber si el plan había resultado, si Seilam realmente había perdido al bebé. Emir, sin rodeos, respondió que sí, que el procedimiento se había cumplido y todo había salido conforme al acuerdo. Sema exhaló un suspiro entre alivio y satisfacción, pero su expresión cambió cuando él agregó algo más. Con voz grave, le informó que Karam ya sabía todo lo sucedido. Sin embargo, le aclaró que no había mencionado su nombre ni el de ella, que había desviado la culpa hacia Kudret para protegerse y ganar tiempo. La noticia la dejó inmóvil. Sintió como su aparente triunfo se derrumbaba.
Todo lo que había construido con tanto cuidado podía desaparecer si Karam descubría la verdad. El miedo reemplazó su breve sensación de victoria. Emir la observaba en silencio mientras Sema comprendía que el control que creía tener se esfumaba. Entonces, la puerta volvió a abrirse de golpe y Kudret apareció con un rostro severo. Su presencia alteró el ambiente de inmediato. Con tono tajante, exigió saber qué era aquello que se decía que ella había ordenado. Emir se paralizó, incapaz de responder. Sema, al cruzar la mirada con Kudret, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El aire parecía volverse pesado. Empezó a tartamudear, buscando una salida. Intentó desviar la conversación, diciendo que Karam debía haber llegado ya, pero Kudret permaneció inmóvil, observándola con una calma helada que resultaba más amenazante que cualquier grito. Atrapada, Sema se acercó lentamente y, entre súplicas, pidió comprensión, ayuda, casi protección. Admitió que su única intención había sido impedir el nacimiento del bebé, convencida de que aquel niño no debía existir. Kudret la miró perpleja, y su desconcierto se transformó en furia. Le exigió saber cómo había sido capaz de hacer algo tan monstruoso, de atentar contra su propio nieto. La voz de Kudret se elevó cargada de rabia y dolor, repitiendo que no entendía cómo alguien podía actuar con tanta crueldad. Sus gritos resonaban por toda la casa. Decía una y otra vez que habían intentado destruir una vida inocente que ni siquiera había llegado al mundo. El llanto se mezcló con su enojo. Sema, al verla fuera de sí, huyó hasta su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella intentando recuperar el aliento. La angustia la asfixiaba, pero se convencía de que había hecho lo necesario, repitiéndose que no tenía otra opción. Creía que Karam se enojaría, pero estaba dispuesta a soportarlo. Para ella, el asunto estaba resuelto, el hijo de Seilam ya no existía. Ignoraba que nada de eso era verdad, que el bebé seguía vivo y que todo lo que creía haber eliminado era solo una ilusión. El silencio fue interrumpido por un estruendo en la entrada. La puerta se abrió de golpe y la voz de Karam rugió con furia, llamando a Sema. Su tono helaba la sangre. Emir retrocedió, nervioso, intentando calmarlo, balbuceando que Sema estaba encerrada. Seilam, en un rincón, observaba en silencio mientras Kudret lloraba desconsolada, convencida de haber perdido a su nieto. Entonces Seilam comprendió que ella no sabía nada, que su dolor era sincero. Quiso consolarla, pero Kudret la apartó. Solo podía repetir entre lágrimas que su nieto se había ido. Arriba, los pasos de Karam retumbaban por el pasillo hasta llegar frente a la puerta de Sema. Golpeó con fuerza, exigiendo que abriera. Ella temblaba, inmóvil. Los golpes se sucedían mientras él gritaba que la había advertido, que no debía hacerlo. Su voz se quebraba de rabia e impotencia. Emir, en un rincón, reía nervioso, intentando deslindarse de la culpa. Karam, fuera de sí, gritó que el niño seguía vivo dentro de Seilam. Al oírlo, Sema se paralizó. Su respiración se detuvo, comprendiendo que todo su engaño estaba a punto de desmoronarse. El terror se dibujó en su rostro. Karam perdió el control, derribó la puerta y entró con furia. Sema, acurrucada en el suelo, apenas podía levantar la vista. Karam la encaró con una mezcla de dolor y enojo, lanzando palabras que cortaban como cuchillas. Le reprochó su crueldad, su falta de humanidad, le recordó que había atentado contra lo más sagrado, una vida inocente. Finalmente, le ordenó marcharse para siempre, que no quería volver a verla bajo ese techo. Andrés intentó intervenir, pero Karam no lo escuchó.
Empezó a lanzar la ropa de Sema al suelo, expulsándola simbólicamente de su vida. Dijo que lo único que la mantenía con vida era el recuerdo de su hermano, que si no fuera por eso ya estaría muerta. Sema rompió en llanto, justificándose desesperada, diciendo que todo se había salido de control, que solo quería recuperar su lugar, que Seilam la había humillado. Karam no respondió, su mirada era de piedra. En ese momento apareció Kudret, atónita ante la escena, Sema llorando, Karam furioso, la habitación destrozada. Intentó intervenir, pero él le ordenó con voz gélida que la sacara de la casa. Sema bajó las escaleras tambaleándose. Al cruzarse con Seilam, ésta la abofeteó con fuerza, advirtiéndole que pagaría por cada daño cometido. Sema, desconcertada, cayó al suelo. Karam bajó detrás y, al verla todavía allí, ordenó que la echaran de inmediato. Dos hombres la sujetaron mientras ella gritaba que no podían hacerlo, que era su esposa. Él respondió con desprecio que ya no lo era, que su sitio allí había terminado. Sus gritos resonaron mientras la arrastraban hacia la salida. Kudret permaneció inmóvil, confundida, observando cómo la puerta se cerraba tras ella. Solo alcanzó a murmurar una palabra casi inaudible, comprendiendo que algo irreversible acababa de suceder. Entonces, el silencio llenó la casa, y el destino de Sema quedó sellado para siempre.